Teoría general del entorno. ¿Qué es el entorno? Son todos aquellos factores externos a la empresa que tengan una influencia significativa en la estrategia empresarial y que la misma no puede controlar. ¿Cómo surge la necesidad de una teoría que tome en cuenta el entorno? Hace unos años, el entorno posibilitaba que las empresas pudieran triunfar con estrategias poco dinámicas o modelos de gestión basados en la continuidad y la tradición. La competencia no era agresiva y las ventajas competitivas se mantenían en el tiempo sin dificultad. El cambio en el entorno no estaba previsto en ese entonces, no se aceptaba y tampoco se controlaba. Sin embargo, ahora en la actualidad, las cosas han cambiado. El entorno se ha ido acelerando progresivamente como respuesta a la necesidad de adaptación continua, en un ámbito extremadamente dinámico y competitivo donde el cambio es el factor esencial. Ni siquiera las empresas más flexibles o grandes en este momento tienen asegurada su supervivencia. Nos encontramos cada vez más ante un mercado agresivo y creciente. Se vende solo lo mejor. Los clientes son cada vez más exigentes, la calidad está obligada a ser una necesidad. Todo esto es consecuencia de los rápidos avances en materia de procesos, gestión y de las mejoras tecnológicas. Relación entre la empresa y el entorno. Debemos tener en cuenta que existe una relación fundamental entre la empresa y su entorno. Estas no son entes aislados, existen en un entorno que las afectan y al que responden, el cual se encuentra conformado por aquellos factores, fuerzas o variables que influyen directa o indirectamente en los procesos de gestión. En este sentido, el análisis del ambiente externo es esencial para conocer el origen de las oportunidades y amenazas con las que se encuentra la empresa, para así desarrollar una estrategia empresarial adecuada. Niveles del entorno. El entorno general y entorno específico, micro y macroentorno. El entorno general se refiere al medio externo que rodea a la empresa desde la perspectiva genérica, es decir, a todo lo que rodea a la empresa derivado de un sistema socioeconómico en el que desarrolla su actividad. Dentro de él se considera el conjunto de factores económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos y legales, que conforman el marco global de actuación. Con respecto al entorno general, la empresa no tiene su capacidad de control. Los fenómenos que en él se registran son meros datos para la empresa y como tal debe tomarlos. El entorno específico o microentorno, sin embargo, se refiere a la parte del entorno más próxima a la actividad habitual de la empresa, es decir, al sector o industria en el que la empresa desarrolla su actividad. Consta de una serie de factores que afectan de forma específica a la empresa perteneciente a un mismo sector y sobre lo que la organización tiene cierta capacidad de control. Según Potter, estos factores son los clientes, los proveedores, los actuales competidores, los competidores potenciales y los productos sustitutivos. Las fuerzas que influyen en una empresa. Hay distintas fuerzas que influyen en una empresa. Se pueden agrupar en dos bloques, las fuerzas directas y las fuerzas indirectas. Las fuerzas indirectas son aquellas fuerzas que forman parte del macroentorno o entorno general. Son aquellos factores sobre los que la empresa no puede influir de forma directa. Estos pueden ser factores económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos, legales y reglamentarios, medioambientales e internacionales. Factores económicos. Están determinados por la estructura y coyuntura económica de cada país. Las condiciones económicas de la región en que actúa la empresa influyen fuertemente en la misma. Estas condiciones se reflejan en los principales indicadores de una economía: inflación, déficit público, tasa de desempleo, tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, renta per cápita, tipo de interés, tipo de cambio, déficit en exterior, etc. A la hora de tomar decisiones estratégicas, los datos económicos son esenciales. Por ejemplo, la localización de una determinada planta productiva o entrar en un nuevo mercado implica tener en cuenta las condiciones económicas del país, mediante estudios comparativos del coste de mano de obra, energía, precio del suelo, etc. Por ejemplo, la empresa Nike, quien es una multinacional estadounidense de ropa y calzado, con plantas de producción en China, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka, Pakistán, Malasia, Turquía, México y Camboya. Sin embargo,
La mayor cantidad de plantas de producción, 195, se encuentran en la China, al brindarles mejores precios y una buena calidad a la hora de fabricar sus productos. Factores socioculturales. Son aquellos que hacen referencia a las características de la sociedad en la que opera la compañía, tales como demografía, nivel educativo, envejecimiento de la población, incorporación laboral de mujeres y jóvenes, valores culturales, ética, estilos de vida, entre otros, que pueden provocar cambios en la demanda de los productos o servicios. El entorno sociocultural tiene grandes repercusiones sobre los hábitos de compra y consumo de la sociedad. Un ejemplo de ello es la necesidad de las empresas, sean grandes o pequeñas, de tener su propio espacio en la web, o sea, una página web, al ser este un gran recurso de marketing que permite captar una gran cantidad de clientes, además de que la página web brinda credibilidad en la empresa y ayuda a dar la impresión de que la empresa es mucho más grande y exitosa. Factores tecnológicos. Los avances tecnológicos no solamente son los que más rápidamente evolucionan, sino que son los que tienen más alcance a la hora de ampliar o limitar las oportunidades de una empresa establecida. Estos están relacionados con la mejora continua de la calidad y es una fuente de ventaja competitiva. Por ello, es necesario que la empresa esté muy atenta a los cambios y avances que se producen en este campo con el fin de considerar la viabilidad de su aplicación. Factores político-legales y reglamentarios. Se derivan del sistema político, de su estructura y de su legislación específica. Se llevan a la práctica con normas impuestas por las autoridades en materia de legislación laboral, fiscal, incentivos, subvenciones, normas de calidad, responsabilidad por daños causados por defectos de los productos, niveles de contaminación, etc. En una economía globalizada, constituyen junto a los factores económicos un criterio decisivo de localización o deslocalización empresarial. El poder político afecta a todas las esferas de la actividad empresarial y en relación con los negocios realiza dos acciones fundamentales: los impulsa o los limita. Los impulsa si crea unas condiciones positivas para atraer la inversión o para localizar o crear nuevas compañías, o incentiva el desarrollo de las existentes. Las limitaciones aparecen en forma de determinadas restricciones legales o barreras que impiden su desarrollo cuando el sistema fiscal es desestimulante o cuando el sector público compite en captación de recursos financieros, presionando las condiciones del mercado o el marco legal que es poco transparente. Un ejemplo de esto es la reforma tributaria, que aumentó el IVA del 16% al 19%, generando un incremento en los precios y en el acceso a la materia prima, causando también abstención a la hora de comprar, disminuyendo así el nivel de las ventas al incrementar el precio del producto. Factores medioambientales. Tienen que ver con el entorno natural de la empresa o medio ambiente. Este ha ido adquiriendo una importancia creciente por los movimientos ecologistas y también por la mayor conciencia social que existe de los perjuicios que causan algunos productos y procesos industriales. Hoy en día, estos aspectos preocupan mucho a la sociedad en general y forman parte de la conciencia colectiva. Un ejemplo para ello son las PETAR. En la planta de producción de Colombina, de Zarzal, se encuentra una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual limpia el agua en un 99%, la deja apta para riego, no para consumo humano. Esto no retribuye económicamente a la empresa, aunque le genera un costo, pero sí contribuye a un impacto en el entorno ambiental. Factores internacionales. No todas las organizaciones tienen un fuerte componente internacional. Sin embargo, puede decirse que estos factores afectan a la organización de alguna manera. La internacionalización de la economía está permitiendo a las empresas traspasar sus fronteras nacionales para captar recursos o comercializar sus productos o servicios en otros países, en condiciones más favorables, ya sea por la disminución de su dependencia de los suministros locales o por la búsqueda de economías de escala y de mercados menos saturados que los nacionales. Ejemplo de ello es el TLC, Tratado de Libre Comercio, aprobado en 2011 por Juan Manuel Santos, el cual permite la exportación e importación de productos sin costos de aduana. Las fuerzas directas. Las fuerzas directas son aquellas que ejercen una influencia directa sobre la empresa. Se distinguen 4.
clientes, proveedores, competidores y recursos humanos. Estos factores son los que componen el entorno operativo de la organización y se caracterizan por tener unas implicaciones específicas e inmediatas sobre la estrategia empresarial. Clientes. Las organizaciones ofrecen tanto sus productos como sus servicios no solo a sus clientes actuales, también lo hacen a los potenciales, los cuales a su vez pueden ser individuos o organizaciones. Hoy en día ya es un tópico hablar de la globalización de los mercados. El mundo entero parece tener los mismos gustos en determinados productos. No obstante, no hay que olvidar que cada cliente es único y como tal tendrá gustos diferentes. Por eso, es preciso combinar la adaptación a la diferencia con la estandarización. Competidores. Forma parte del entorno operativo de la empresa y son los rivales con los que se enfrenta a la hora de conseguir recursos y clientes. Pueden suponer una amenaza que produzca unos costes al alza o que reduzca sus ingresos y produzca una disminución del rendimiento empresarial. Toda empresa debe tratar de conocer en la medida de lo posible las estrategias de los competidores presentes o futuros, para lo cual puede utilizar análisis detallados que muestren las fortalezas y debilidades de la propia empresa, tratando de encontrar una fuente de ventaja competitiva sostenible a largo plazo. La aparición de nuevos competidores, como pueden ser competidores extranjeros, empresas de nueva creación y competidores provenientes de otros sectores, reduce los beneficios empresariales dentro del sector. Los ajustes a la baja de precios, el acortamiento del ciclo de vida de los productos o una gama de bienes o servicios poco diferenciados son claros indicios de sectores de alta competencia. Además, en épocas de escaso crecimiento, la competencia se hace más dura, porque para aumentar la cifra de venta hay que arrebatar cuota del mercado recurriendo a políticas agresivas comerciales y de marketing. Proveedores. Pocas empresas u organizaciones son totalmente autosuficientes y pueden disponer de todos los recursos que integran los productos que elaboran, así como de los servicios adicionales que precisan. En la mayoría de los casos, la oferta del producto que efectúa una empresa depende del adecuado suministro de una multitud de proveedores y de la existencia de un mercado de trabajo amplio y capacitado. Dentro de este apartado se incluyen los suministradores de todos los tipos de recursos necesarios para que la empresa lleve a cabo su actividad, recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos y entre otros, como una fuerte influencia sobre la calidad y eficiencia de la compañía. Variaciones en la calidad o el precio de los recursos tienen un claro impacto en la calidad y precio del producto final. Los proveedores pueden suponer en algunos casos una amenaza, sobre todo cuando se encuentran en una posición de fuerza y la empresa tiene poca capacidad de negociación. Esta situación aparece cuando los proveedores son escasos, los recursos son únicos o poco diferenciados, no existen recursos sustitutivos o cuando la empresa no es significativamente importante para el proveedor. Puede llegar el caso en el que los proveedores se integren verticalmente hacia adelante, convirtiéndose así en competidores. Recursos humanos. Son las personas que realmente aportan en el trabajo, energía, conocimiento, habilidades y experiencia, que hacen posible la supervivencia y el éxito empresarial. Actualmente, las empresas operan en un entorno inestable, en un mercado sometido a cambios frecuentes, a veces sin previo aviso y sin razón aparente. Los grandes cambios políticos, sociales y tecnológicos de los últimos 20 años nos muestran que ni los mejores líderes se encuentran preparados para los cambios que se están produciendo. En el entorno actual de los negocios no hay personas que tengan todas las respuestas, las habilidades y la sabiduría necesaria para guiar a la organización hacia el éxito sostenido, a no ser que utilice y maximice las respuestas y las habilidades del conjunto de la organización. En resumen, para que una empresa triunfe es necesario que encuentre la forma de maximizar las aportaciones de sus miembros. De no ser así, estaría desperdiciando recursos disponibles, lo cual no se puede permitir en un entorno altamente competitivo. Tipología del entorno. El conocimiento de las características del entorno con el que la empresa interactúa es fundamental para la misma, ya que dependiendo del tipo de entorno, se determinará de una manera u otra la actitud que la empresa adopte ante dicho entorno. Es así como se pueden establecer tres tipos básicos. Entornos estables. Se caracterizan por ser estables, simples, favorables e integrados. Entornos reactivos adaptativos. Son relativamente estables, algo complejo, prácticamente favorables y diversos. Entornos inestables, turbulentos. Son dinámicos, complejos, hostiles y diversos. De acuerdo a esta clasificación, el entorno actual que define la actuación de las organizaciones se puede catalogar como inestable turbulento,
debido a la gran incertidumbre y a la aceleración en el cambio de los factores que lo componen. Herramientas de análisis del entorno. La mejor forma de afrontar un entorno es con un plan de acción. Para eso vamos a nombrar algunas de las herramientas de entorno. El análisis PESTEL. Con una herramienta de análisis estratégico podemos analizar el entorno en el que queremos crear o establecer nuestra empresa, negocio o proyecto. Nos permite identificar nuestras posibilidades de cambio desde el escenario en nuestro sector o en la región para detectar y aprovechar posibles oportunidades de crecimiento. El nombre es un acrónimo de 6 factores: políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Debemos analizar en qué medida cada uno de estos factores macroambientales podría influir positiva o negativamente en nuestra empresa. La Henley Business School del Reino Unido ha desarrollado un método gráfico para esta herramienta de análisis estratégico, denominado PESTEL-Web, y que según las opiniones de los usuarios resulta mucho más fácil de entender. Análisis DOFA. Es una herramienta de análisis estratégico que nos permite analizar la situación interna y externa de una empresa o proyecto. Es como hacer una fotografía de la situación de nuestra empresa. Por eso, dado que esta situación no es estática, sino que evoluciona continuamente a lo largo del tiempo, además de utilizarlo para elaborar un plan de negocios en nuestra empresa, es bueno repetirlo posteriormente cada cierto tiempo. El objetivo es conocer la situación real en la que se encuentra la organización, empresa o proyecto en cada momento, y en función de ello, planear la estrategia de futuro más adecuada. El nombre de esta herramienta de análisis es un acrónimo de fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades forman parte del análisis interno, es decir, de las cosas que podemos controlar, mientras que las oportunidades y las amenazas forman parte del análisis externo, es decir, cosas externas a nuestra empresa que no podemos controlar porque no dependen de nosotros. Para analizar los datos se elabora una matriz. Modelo de las 7 S. A diferencia de la mayoría de las herramientas de análisis estratégico que suelen centrarse en el análisis externo, el modelo de las 7 S, desarrollados a principios de los 80 por Tom Peters y Robert Waterman, dos consultores de la firma McKinsey & Company, apuntan directamente al interior de nuestra compañía. El modelo analiza concretamente 7 factores, cuyos nombres en inglés empiezan por S, de ahí el nombre de la herramienta, las 7 S, que según sus autores son los 7 factores fundamentales de cualquier estructura organizativa: estrategia, estructura, sistemas, estilo, valores compartidos, personal y habilidades. Las 5 fuerzas de Potter. Esta herramienta de análisis estratégico, ideada por un ingeniero y profesor Michael Potter en 1979, todavía sigue vigente. El modelo delimita un marco que nos permite analizar el nivel de competencia dentro de un sector para poder idear, así, una estrategia de negocios que haga rentable nuestra empresa. En este sentido, es ideal para elaborar un plan de negocios, dado que es fundamental analizar la competencia antes de crear la empresa. Las 5 fuerzas de Potter son las siguientes: poder de negociación de los compradores o clientes, poder de negociación de los proveedores o vendedores, amenazas de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutivos, rivalidad entre competidores. Ventajas. Identificamos como ventaja de la teoría del entorno que permite conocer el entorno a profundidad para crear planes y proyecciones pertinentes de manera que la empresa pueda afrontar diversos obstáculos, ser competitiva y alcanzar el desarrollo empresarial. Desventajas. Identificamos como desventaja que el entorno, al ser variable, estos planes tienen una fecha de caducidad a corto plazo, obligando a utilizar una mayor cantidad de recursos en el estudio de los cambios en el entorno. Conclusiones. Primero, el entorno ha tomado una creciente importancia dentro del mundo empresarial. Es un aspecto que ninguna empresa debe dejar de lado si es que no quiere verse sorprendida negativamente por él. Segundo, el entorno puede definirse simplemente como todo aquello que rodea a la organización. Debido a la amplitud de cosas que abarca, en este concepto se establecen diversos niveles que facilitan a las organizaciones el estudio del mismo. La división más común es la que distingue entre el entorno general y el entorno específico. Tercero, dependiendo del tipo de entorno ante el que se encuentre la empresa, esta tenderá a modificar en un aspecto u otro su propia estructura.